Así es, empezamos ya Vuelo de Pájaro en esta emisión de Contextos, nuestra fiesta a la que usted está siempre invitado. Francisco Valdés Pérez Gasga, me da mucho gusto saludarte, al profe Antonio Álvarez Mesta, que también ya está con nosotros, y que un poquito más adelante tendremos el contexto del texto con él. Francisco. Fíjate que yo quería empezar con una cosa que poco tiene que ver con el medio ambiente o la movilidad o los temas que normalmente hablamos, pero creo que es una obligación de todos los que estamos frente a un micrófono o que escribimos en algún medio, y es el hecho de la situación del periodismo en México, ¿no? Que se haya convertido en una profesión de altísimo riesgo, el país más peligroso para un periodista, más que Ucrania, más que Siria, más que Afganistán. Eso realmente no debe tolerarse. Y no debe tolerarse por lo mismo la violencia verbal que un día tras otro usa el presidente de la República para atacar a los periodistas y a los ambientalistas y a las feministas. Eso no se puede permitir. El primer mandatario tiene su peso, su voz tiene un poder, tiene un peso que debe usarse con mucha responsabilidad y no lo está haciendo. No estamos diciendo que el último atentado, el de Ciro Gómez Leiva, haya sido culpa de él, pero sí que él ha creado ese clima propicio para que sucedan estas cosas. O sea, no es fácil ser periodista en tiempos de la polarización, que tampoco la polarización es nada nuevo, ¿no? Yo recuerdo mi juventud y la posición de buena parte de la izquierda sobre la revista Vuelta, por ejemplo, sobre Octavio Paz. Había dos equipos, ¿no? El de Octavio Paz y el de Carlos Monsiváis, y eran irreductibles y se peleaban y demás, claro, en un contexto mucho más cerrado, mucho más pequeño, pero igualmente polarizado. Y eso me lleva a otra... Pero te voy a decir una cosa y déjame interrumpirte. Uh-huh. Son otros tiempos y cada quien vive su circunstancia. En este momento, redes sociales, sí, medios digitales, sí, medios electrónicos, la inmediatez, la instantaneidad, la manipulación del mensaje, no tiene igual. Claro. Entonces, claro, la polarización es de otras dimensiones. Sí, claro. Y de otra intensidad. De otro tamaño y de otra intensidad. Y eso es muy peligroso. Y es peligroso también para el activismo. El activismo como el que a mí me ha gustado practicar desde hace mucho tiempo, el activismo ambiental. No sé si lo platiqué fuera de micrófonos el sábado pasado, pero hace poco me ocurrió una cosa muy desagradable. Estaba en una comida con los compañeros de la revista Nomádica y otro comensal se paró desde su mesa y llegó a nuestra mesa a insultarme y agredirme. ¿Por qué me insultaba y por qué me agredía? Porque por algo que yo había dicho hace 23 años. Tú en 1999, yo dije, híjole, mano, este cuate, como tú dices muy elegantemente, está muy necesitado de cariño. Que yo lo entiendo como un código de está muy necesitado de atención de salud mental, la verdad, porque esconder un odio 23 años de esa manera está fuera de toda... También es una obsesión, ¿no? Proporción, sí. Y un momento muy desagradable. Dos de mis compañeros, Monsi y Héctor, lo tuvieron que llevárselo prácticamente arrastrando, retirarlo de donde estaba yo y hacerle ver que mejor se fuera, ¿no? Tardaron como 20 minutos en convencerlo que se fuera, que ya había hecho mucho daño, que su conducta no era la adecuada, etcétera. Y pues es esto también, ¿verdad? Parte de lo mismo de la polarización. Y para mayor INRI, el señor que me gritoneaba es pastor cristiano. Hasta sacó una credencial para demostrar que él era pastor cristiano. O sea, realmente alguien... ¿Y eso qué es? ¿Es como el escapulario del presidente? Sí, casi. Su credencial, yo puedo decir lo que me dé la gana y atacar a quien yo quiera porque soy cristiano. Pues no. Entonces también el activismo trae estas cosas, ¿no? Y ya no nos vamos a la bronca de agua saludable porque cada que me acuerdo los ataques estos nivel norcoreano en una televisora del gobierno, en una televisora nacional, increíble, ¿no? Y bueno, que a raíz de todo eso, pues yo he resultado ser terrateniente en el Cañón de Fernández,
mis bicicletas me las paga Peñoles, una serie de cosas y de historias que tú dices, bueno, ¿de dónde las sacan o cómo las inventan? O seguro tengo un doble por ahí dando vueltas. Pero la polarización no es buena y sería bueno irle bajando. Yo estoy pensando, ahorita lo decía antes de que empezara el programa, seriamente retirarme de Twitter, ¿no? Le veo ya. Durante un momento fue divertido y era divertido entrar y dar y recibir y demás, pero ya pasó ese punto. La polarización no abona al diálogo, no abona al intercambio, no abona al progreso, para acabar pronto. Hace que las cosas se enquisten, se dividan y no avance absolutamente nada. Eso no quiere decir que yo me vaya a retirar de lo que creo, de lo que pienso y lo que creo que es correcto hacer. Simplemente me voy a retirar de las redes sociales, porque sí ya es demasiado. Y el tema que sí quería platicar hoy... Pero espera, es que bueno, yo estaba escuchando con insistencia los anuncios de los retiros de personajes cercanos a este espacio de Twitter y demás, ¿no? Unos por unos motivos y otros por otros, ¿no? Pero finalmente, ¿qué no es parte de la vida? No es parte de hoy, de la divulgación, por ejemplo, independientemente de que nos ataquen o nos digan de cosas y demás, de la divulgación del pensamiento, y desde ahí no se hace activismo. Sí. Un activismo también muy light, ¿verdad? El Lo que activismo sea. en redes sociales, pero sí es activismo. Pero ahorita me estás haciendo pensar, yo ya muy decidido a dejar Twitter y me voy a perder de aracnocosas y de fungicosas y del nanoprofe, pues ahí sí ya me pone a pensar mi posición, ¿verdad? Entonces probablemente ser más prudente en el uso de las redes sociales y en qué lees y a quién bloqueas. Es que es eso, pásalo. Pues sí. Pásalo, pues yo sí. de veras, que creo que es la mejor medicina para la salud mental. Hey. Pásalo y como si la Virgen te hablara, o sea, como dicen por ahí, ¿no? O sea, no hagas caso. Como el diablo en el panteón. La mayor parte de la gente no le hace caso a las voces que luego te ponen en cordura, pero de veras, pásalo. Ya. Bueno, pues sí. Pero bueno, esa era la reflexión que quería yo hacer sobre la polarización y lo que se está viviendo ahorita en el periodismo y en el activismo. Y yo creo que esta polarización, alguien me contaba, alguien cercano a la campaña de una candidata a la gobernatura de Durango, que no diré su nombre, que cuando fueron los candidatos de su partido a ver al presidente, el presidente les recomendaba, polaricen, eso da muy buenos resultados. Y cuando escuché eso dije, pues sí, tiene toda la lógica del mundo desde un político polarizar, dar resultados. Y entonces volteas a ver a personajes como Lili Telles y dices, pues ahí está alguien haciéndole caso al presidente. Pues es el anti-AMLO perfecto, polarizando, insultando, siendo vitriólica, etcétera. Tenemos estas dos cosas, ¿verdad? O Frena en su momento, que no tuvo mucho éxito, pero también era lo mismo, polariza y vas a tener tu parroquia con la cual vas a poder seguir interactuando, ¿no? Entonces yo sí creo que deberíamos dar un paso atrás y dejar la polarización un poquito, bajarle 2 rayitas al asunto, ¿no? Siempre la colaboración, la acción colectiva, la exponerte a las ideas del otro es bueno. Ahorita que hablaba de Paz y de Monsiváis, pues yo era el bando de Monsiváis, y Paz y Borges y demás eran punto menos que el demonio, ¿no? Y ahora te vas dando cuenta de todo lo que te perdiste, de todo el pensamiento que no exploraste, todos los libros que no leíste, por tener esos prejuicios polarizados. Y me doy cuenta, repito, leyendo la excelente biografía intelectual de Enrique Krause, Espinosa en el Parque México, se les recomiendo un montón. A lo mejor me está llegando mucho por describir muchas veces la época en que yo fui joven, ¿no? Y recordar personajes, nombres, el asesinato de Hugo Margain, un gran filósofo, que lo asesinaron porque era hijo de un exsecretario de Hacienda, no tenía... Hugo B. Margain era el secretario de Hacienda, nunca supe que era la B, pero como la Liga Comunista 23 de septiembre lo secuestró y lo mató, ¿no? Y se perdió un pensador de primera línea para el México de entonces y todos los que seguiríamos. Y hablando de lo colectivo y de
cómo es lo mejor ponernos de acuerdo. También estoy leyendo otro libro que se llama El canto de la célula, y hasta el final se entiende por qué le puso así el autor al título. Dijo, es que nos hemos dedicado a estudiar las células. ¿Qué hacen las isletas de Langerhans? ¿Cómo es las que, células de páncreas. sí, cómo es que secretan la insulina? ¿Cómo están las células del músculo cardíaco? Pero no nos hemos puesto a platicar de la acción colectiva de todas esas células, no nada más dentro de un tejido, de un órgano, sino dentro de todo el organismo. Y ese es el canto de las células que no hemos alcanzado a descifrar. Y se inspira en una anécdota de un gran ecólogo, ya viejo, profesor de una universidad europea, que va a darse la vuelta a la selva húmeda del Amazonas con un jovencito, y el jovencito le nombraba todas las plantas. Y entonces el gran profesor le dice, oiga, pues debo felicitarlo por su amplio conocimiento de todas las plantas, de los nombres. Dijo, sí, pero me sé solo los nombres, no me sé su canción. Y lo que quería decir el jovencito, no me sé su canción, es no me sé cómo se interrelacionan unas cosas con otras. No sé cómo está funcionando el conjunto, ¿eh? Y a eso le llama Siddhartha Mukherjee el canto de la célula, que es lo que nos falta ver. Y una cosa tan simple como cuando nos cortamos. Si nos hacemos una cortada o un rasguño superficial, ahora que ya tengo la piel de viejito, me dice mi esposa, y mi perra tiene unas uñas de cuidado y le da gusto y brinca y entonces me hace rasguños que sangran y demás. ¿Qué pasa cuando uno se hace un rasguño? ¿Cómo es que se echa a andar toda una cascada de actividades de distintos tipos de células para cerrar aquello? Para no permitir que si venía un patógeno queriéndose meter por ahí, pararlo en seco en la cortada, ¿no? Cómo se juntan para empezar a promover el crecimiento de nuevas células de piel para cerrar la herida y hacer la cicatriz. ¿Cómo sabe las células cuando están cerrando la herida a qué horas detenerse? ¿A qué horas decir ya cerramos, ya está ahí? ¿Por qué no sale de ahí una rama como si fuera un árbol? ¿Por qué no sigue creciendo y creciendo y creciendo, no? Entonces estos misterios de la acción colectiva de nuestras propias células, pues sigue siendo eso, un misterio, ¿no? No sabemos realmente qué es lo que está pasando dentro de nuestros cuerpos. ¿No sabemos nosotros o no saben los científicos o los fisiólogos? Pues si no saben ellos, no sabemos nosotros. No, pero ¿tú crees que no sepan? O sea, no sepan cómo interactúan las células. No podría haber cura a las enfermedades. Ajá. No, sí saben, claro que saben, pero por ejemplo no saben cuál es la señal que les dice a las células cerrando un rasguño, párate. Sí saben que llegan las plaquetas y que llegan los no sé qué y que se hacen los no sé cuánto y que entonces empieza a crearse la cicatriz. Pero el misterio de cuando dice párate, ¿qué es lo que le pasa al cáncer? Que ahí no hay freno, ¿no? El cáncer, la célula sigue reproduciéndose y no para nunca. No hay una señal que le diga, oye, párate. Si supiéramos cuál es esa señal, pues a lo mejor tendríamos el santo grial de cómo detener ese grupo de enfermedades que le llamamos cáncer, ¿no? Que hasta la fecha no lo tenemos. Sí, pues es que, bueno, y te metes a algo que la cicatrización a lo mejor es de lo más entendible. Ajá. Aunque en la parte final esta de que la célula diga ya no tengo que hacer nada, ya se solucionó, pues quién sabe cómo será. Pero el cerebro, Francisco. Sí, pues sí. El cerebro, de veras, yo cada vez me maravilla más la perfección y la cantidad de neuronas, las conexiones, la sinapsis, cómo se pierden, cómo si se pierden, tú pierdes mucho en función de tu motricidad o de tu pensamiento lógico. Veía la enfermedad esta de Bruce Willis y me puse a leer un poco, se llama afasia. Hay diferentes tipos de afasias. A él le afectó el óvulo donde está ubicado pues todo lo que tiene que ver con el control del lenguaje. No entiende lo que escucha, no sabe lo que habla, termina por perder la posibilidad de escribir. Entonces se me hizo una enfermedad terrible. Sí.
Sí. Digo, a lo mejor muy parecida a lo que pasa cuando se daña esa parte del cerebro después de una embolia, un accidente cerebrovascular. Sí, y que muchas veces eres consciente de lo que te está pasando, eso es lo más terrible, ¿no? Ay, sí, Que el mismo cerebro te deje entender que no entiendes o que no puedes hablar o que no, híjole, eso es como estar dentro de una jaula, ¿no? Yo desgraciadamente eso lo he vivido de muy cerca. Una persona que me dice, o sea, está hablando contigo y a media frase se detiene porque dice la palabra que sigue la tengo en la cabeza pero no la puedo decir mi boca. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo trata de adivinarle la palabra que sigue. Él se desespera porque no le avisan y entonces simplemente nunca inicia una conversación. Ya no quiere hablar. Se encierra, ¿no? Exacto. Entonces sí es terrible. O la gente que está inconsciente, que uno dice, mira, está como un vegetal. Y probablemente está oyendo y comprendiendo y entendiendo todo. Simplemente no es capaz de mover un músculo, ¿no? Sí, y lo más curioso, ¿cómo vas a entender el cerebro? ¿Qué vas a usar para entender el cerebro? Pues no tienes más que otro cerebro. Y eso es bien difícil, ¿no? O sea, ¿con qué vas a estudiar el cerebro? Con el cerebro. Pues no. ¿Irás a darle algún día el misterio? No. Pues sí. Bueno, son las 8 de la mañana con 22 minutos. Y lo que sigue es el editorial, Francisco. Sí, el editorial de ahora, que es de Amorita Salas, que hace una reflexión usando al ganso blanco como ejemplo. Del ganso blanco, la revolución verde y la ciencia ciudadana. Amorita Salas Westphal. En días pasados, Gessner Coto, Mauricio Calderón, Kukis Loya, Francisco Valdés y Betty Pérez, miembros del grupo naturalista Observadores de Aves, registraron en naturalista.mx varios ejemplares de ganso blanco, visto en un cuerpo de agua de Gómez Palacio, y días más tarde la misma Betty los volvió a ver en un paraje cercano a los puentes Cuates del río Nazas. En otras ocasiones me han emocionado los primeros registros de especies migratorias. Sin embargo, esta vez, desde mi punto de vista, se enciende un foco amarillo de alerta. ¿Por qué? Esta especie se reproduce en el Ártico en grandes extensiones pantanosas, principalmente de la tundra, en Canadá, Alaska y Groenlandia. Se alimenta cavando en busca de raíces y bulbos y pastorea consumiendo brotes y hojas. Cuando los polluelos son capaces de emprender el vuelo, migran al sur en bandadas que llegan a ser de varios miles de individuos para pasar el invierno en pantanos y praderas costeras a lo largo de la parte central y meridional de Estados Unidos y México. Los gansos blancos o gansos nevados, que incluyen de manera genérica otras dos especies, una de ellas registrada otro año por Francisco, representan el claro ejemplo de uno de los altos precios de la Revolución Verde, término acuñado para señalar la gran expansión de la productividad agrícola entre 1960 y 1980 en Estados Unidos y extendida después a México y otros países, caracterizada porque adoptaron métodos de cultivo como la mecanización, el uso de fertilizantes plaguicidas, riego tecnificado, todo para alcanzar altos rendimientos productivos de cereales para consumo de la creciente población humana, trigo, maíz y arroz. Estas grandes extensiones agrícolas, producto de la Revolución Verde, están justamente en las rutas migratorias de los gansos nevados. Ha sido tanta la disponibilidad de alimento durante las migraciones que se incrementó exponencialmente la supervivencia, permitiendo a más aves jóvenes llegar a la madurez reproductiva y a más adultos el poder regresar en buena condición a las áreas de reproducción. En 1997, Ducks Unlimited publicó el reporte Ecosistemas del Ártico en peligro, documentando la amplia degradación de hábitat en las llanuras costeras en la bahía Hudson en Canadá, causada por el crecimiento de la población de gansos nevados. Cuando este reporte fue distribuido, el hábitat a lo largo de 1.127 kilómetros de la zona costera cubría un área de 52.610 hectáreas que había sido ya destruida y un área similar había sido drásticamente dañada. Adicionalmente, los gansos nevados habían iniciado daños en los hábitats de agua dulce adyacente al momento que las aves expandieron sus áreas de reposo en búsqueda de alimento.
En los años siguientes, el impacto del siempre creciente número de gansos nevados ha incrementado aún más en la pérdida del hábitat. Los cambios en el uso del suelo también han alterado los patrones naturales de la distribución durante la migración e invernación. Es un claro ejemplo de las consecuencias del antropocentrismo. Se ha documentado que la degradación del hábitat causada por estos gansos ha impactado negativamente diversas especies como el gorrión sabanero, el playero semipalmeado, la branta negra y el ganso canadiense. También han generado cambios en la abundancia de anfibios y pequeños mamíferos, así como reducciones de arañas, escarabajos y larvas de insectos. Lamentablemente, hasta la fecha, todos los intentos para reducir el tamaño de las poblaciones de gansos han fracasado. Celebro que integrantes de NOAA hayan registrado la presencia de estos gansos y esperemos que sea un encuentro casual y que la ubicación de los cuerpos de agua de la región no queden grabados en la memoria migratoria de estos gansos. Gracias a la ciencia ciudadana existe el registro. Gracias a la ciencia ciudadana podremos estar alertas. Una vez más debemos de reconocer su importancia para la toma de decisiones, para las buenas prácticas de manejo y para la conservación de la vida silvestre. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna. Lo mejor de Coahuila es... Por su presencia Claro. a través de la editorial. Por supuesto. Y fíjate, volviendo a hablar de estas cosas, de la colectividad, del canto de la célula y demás,
Hay otro nivel todavía de colectividad que apenas o la ciencia apenas empieza a ver, y es el hecho de todos los organismos que no son parte de nuestras células, pero que son claves para nuestro bienestar y para nuestra salud. Me refiero a todos los virus, hongos, levaduras, bacterias que viven dentro de nosotros y encima de nosotros y que cumplen una función vital para nuestro bienestar, ¿no? Me rechina la mente cuando veo estos anuncios de jabones antibacteriales. Mata al 99% de las bacterias. Oye, entiende que no todas las bacterias son malas. Hay bacterias buenas que no deberías de matar, ¿no? De hecho, cuando yo vivía en Inglaterra hubo una alarma nacional porque había habido, no sé si 20 o 30 casos de salmonelosis. Una cosa nunca vista en Inglaterra. ¿Por qué nunca vista? Porque manejan tanto con tanta higiene y demás que ya nadie se enferma de salmonelosis. Entonces de repente 20 o 30 era un escándalo nacional que hizo que las ventas de huevos se vinieran abajo. Porque yo no sabía esto, la salmonela sobrevive dentro del huevo de la gallina. Y sí, entonces, claro, por eso es malísimo el huevo crudo. Sí, sí. Uh-huh. Fui una vez a un restaurante de Izaba y decía el menú decía ensalada César asterisco. Y el asterisco decía, se hace con huevo crudo, pídalo bajo su propia responsabilidad. Claro. Entonces, ¿quién lo va a pedir con esas notas? Bueno, habrá quién, pero claro. Por ejemplo, los famosos batidos, que antes, las sí, pollas famosas sí. que llevaban huevo crudo. Sí, y no solo para es... la cruda, decía. Sí, el huevo estrellado, que a alguna gente le gusta la yema blandita y demás, también. Qué cosa tan horrible. O el tibio. O el tibio. Que ya ni se usa, ¿verdad? No se usa. A mí me gusta mucho. Con limón y galletas saladas. Pero tampoco llega a matar a la... Entonces la recomendación entonces, si va a comer huevo, cómalo revuelto y bien cocido. Porque la salmonelosis está dura. Y se vino abajo la venta del huevo y a la ministra de Salud por haber lanzado esa advertencia de cómo comer el huevo, la corrieron por presiones de la industria avícola. Y es lo que pasa en Europa. Se han clavado tanto en la limpieza que no hay ya esa posibilidad de tener primero las enfermedades y luego las reacciones del cuerpo que te preparan para la siguiente infección, ni de adquirir los patógenos, los microorganismos benéficos que te van a servir, ¿no? Entonces, sí, es que barres, es como cuando te dan antibióticos por alguna infección. Exacto, barre con todo. Barre con todo y entonces luego ahí te andan recomendando que tomes probióticos para restaurar la flora intestinal. Sí, o esta bacteria que tenemos todos en nuestro intestino, Clostridium difficile, que bajo ciertas condiciones, a veces por inmunodepresión, empieza a florecer más que el resto de las bacterias hasta que se convierte en la bacteria dominante y te mata, ¿no? Y muchas veces el único remedio y se llama Clostridium difficile porque por más antibióticos que le eches, no le hace nada. Muchas veces el remedio para una infección de ese tipo es quitarte el intestino, porque no hay de otra. ¿Cómo? ¿Y te quitan todo el intestino? Quitar el colon para sacar toda la infección, y todavía sí, quién sabe si con eso te alcances a curar, ¿no? Bueno, decíamos, nos admiramos del funcionamiento del cuerpo, pero también las enfermedades es otra cosa que debería de abrirnos los ojos del tamaño del mundo. Claro. O sea, es que la manera en que las enfermedades llegan y hacen de las suyas en tu cuerpo es impresionante. Sí. Es impresionante, ¿verdad? Oye, Francisco, yo no quiero que se pase la oportunidad de preguntarte tu opinión sobre lo que pasó con el acuario cilíndrico más grande del mundo, donde murieron 1.500 especies exóticas. Y de pura suerte no murió una persona. A ver, este afán, o sea, no entiendo. O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Mira, Eduardo Wilson, un gran biólogo que murió hace poco tiempo, profesor de Harvard, él decía que los humanos tenemos innatamente, ya programado prácticamente genéticamente, el amor por la naturaleza. Él le llamaba la biofilia.
y daba muchos ejemplos de por qué esto puede ser cierto. Y yo creo que es la biofilia la que nos lleva a los zoológicos y a los acuarios y a lugares que nada tienen que ver con el amor por la vida, ¿no? Pero esa necesidad de tener un contacto con el otro, lo que lleva a la gente en Torreón a tirar las migas de pan para que lleguen las palomas, o en el vivero de Coyoacán en la Ciudad de México, de llevarle comida a las ardillas, es esa urgencia por tener un contacto con el otro. Pero un acuario, un zoológico, es de una crueldad increíble para el animal que está confinado a ese tanque o que está confinado a esa jaula. Por eso cada vez gozan de menos popularidad, ¿no? Y hay gente que dice, no, es que es una gran arma de educación ambiental. Pues no, la educación que estás dando ahí es que está bien ser cruel con los animales, está bien que la crueldad sea un espectáculo para gozar, ¿no? Entonces yo sí creo que eso es lo que pasa con estas cosas. Y en el caso de este estanque veías el tamaño de varios pisos de altura, el cilindro, y tú dices, ¿a quién se le ocurre eso? Y de pilón no calcularlo bien, porque finalmente fue lo que pasó. No calculó bien, y de pura chiripa no hubo ahí alguien, porque sucedió a una hora muy temprana de la mañana. ¿No te la menor idea de qué cantidad de agua? Hace cuenta el atrio de un hotel, de estos que te paras y ves Sí, para arriba, sí. pues era una columna de, no sé, de 7, 8 pisos de alto. Una columna de agua. Pero todo porque se viera bonito, impactante, Sí, diferente. sí. Y nadie le preguntó a los peces qué pensaban, ¿verdad? Sí, no, Bueno, fatal. como en Las Vegas, ¿no? El Mirage también tenía una mega pecera. Sí, estos acuarios que caminas por un túnel de vidrio y te pasan los tiburones por arriba y demás, ¿no? Que también cualquier día va a pasar una cosa así. Espero que no pasen y que estén bien calculados. Pero sí, y acuérdate cuando pusieron un remedo de zoológico en el bosque. Ay, bueno, no, yo ni me acuerdo. O sea, No, una crueldad increíble. ¿Cómo costó quitarlo? Y tú estuviste ahí metido. Sí, y el alcalde y el líder de la CROC me amenazó con que iba a conseguir que me corrieran del TEC por andarme poniendo al zoológico. ¿Quién era? Ni me acuerdo de su nombre. Ay, pero ¿cómo que no te acuerdas? No, Esas cosas no se olvidan. No, me llevó hacia un rinconcito, yo no sabía ni quién era. Y me dijo, ¿dónde trabaja usted en el TEC? Ah, es el CENTE, buenos amigos los del CENTE de la CROC. Voy a ver que lo corran, ¿eh? Y ándele, pues. ¿Así te dijo? Sí, le digo, suerte, lléguele. Y en esa ocasión me acuerdo que uno de los que querían que hubiera el acuario, no voy a decir su nombre porque ya murió. El zoológico. El zoológico, perdón. Decía, mire usted, señor alcalde, porque hasta fue Carlos Román Cepeda, mire usted estas águilas. Estaban 2 águilas reales, una junto a la otra, paralizadas. Vea qué tranquilas y qué a gusto están. Y un biólogo que venía por parte del gobierno a recoger aquellas, y dice, discúlpeme, pero tranquilas, están aterrorizadas. Están aterrorizadas porque están sujetas a un ambiente que jamás habían estado sujetas, ¿no? Sí, fue todo un show, También estuvo metida ahí Licha Madero. Fue todo un show increíble de dimes y diretes y demás hasta que por fin se cerró. Uh-huh. Sí, lo recuerdo perfecto y recuerdo haber ido a verlo, a ver el zoológico, que yo nunca lo había visto, y te partí el alma. Sí. No sé si te acuerdas que en esos días vino Ríos a Torreón porque estaba casado con una señora de Torreón y publicó una caricatura que se la pusieron en el Sol Noticias en primera plana, que están 2 animalitos platicando, así un venado con un tlacuache, ¿ok? Y dice, pórtate bien, porque si te portas mal vas a ir a dar al zoológico del Bosque Venustiano Carranza. Y una caricatura de Ríos movido por lo que él vio ahí, ¿no? Uh-huh. Pero sí fue un capítulo realmente vergonzoso en la historia de nuestra ciudad. Pero vergonzoso, en serio, ojalá que nunca se repita. Sí. Bueno, de eso nos encargaremos, por lo menos de señalar en cuanto haya alguna intención de esta naturaleza. Son las 8 de la mañana con 40 minutos. ¿Qué hacemos, Francisco? Pues vamos al ave de la semana, que el ave de la semana esta vez es el zambullidor pico grueso, que yo tengo un problema con ese nombre, porque en inglés se llama pied-billed grebe,
Y pied no quiere decir con forma de pie. No quiere decir pied bill, no quiere decir pico con forma de pie, que sería un pico muy ancho. Quiere decir pico pinto, porque tiene un anillo negro alrededor. Entonces es el zambullidor pico pinto, le digo yo, pero oficialmente es el zambullidor pico grueso. Un pájaro difícil de pescarle una foto porque rápidamente se hunde, que vimos en el río el domingo pasado y que teníamos ya mucho tiempo de no ver en el río. Así es. Bueno, pues vamos a escuchar al pájaro de la semana y pues es 17 de diciembre. El próximo sábado es 24. Ajá. Y luego el 31. sábado 31. ¿Y qué creen? Vamos a descansar. Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, pues era el último abuelo de pájaro Del del domingo, año. del año, claro, Sí. claro, no, pues un saludo y que se la pasen bien, no beban mucho, regálense cosas útiles y que los hagan crecer como personas, así sean calcetines, y pásensela bien. Muy bien. Y generar lo menos posible de basura, de veras, en y serio. de ruido. Los regalos no dejan de ser regalos si no traen el moñote y si no traen el papel más caro o la bolsa más sofisticada del mundo. Es más, inclusive a mí me parece extraordinario que ahora están haciendo bolsas de tela que por supuesto se reciclan para el siguiente año y para el siguiente año. Y a mí me parece eso que es muy atinado. Claro, sí. claro. Los desechables es la cosa más horrorosa que ha inventado el ser humano. Y los cohetes. De veras. Los cohetes no se diga también. Bueno, ya sin grinchar, porque luego que te ponga la luz afuera de su casa que quiere y pueda apagar. Punto. Así. Pero sí ser muy conscientes, Claro. muy conscientes de la basura que estamos generando. Yo creo que sería una buena recomendación, ¿no, Por Francisco? supuesto. Muy bien. 8:42, vamos a escuchar el pájaro de la semana y luego continuamos con el contexto del texto. Contexto ambiental. El ave de la semana. El zambullidor pico grueso, Podilimbus podiceps. De todos los zambullidores, el zambullidor pico grueso es el de distribución más amplia en nuestro continente. Se reproduce desde Canadá a los Estados Unidos, México, las Antillas y Centroamérica hasta el sur de Sudamérica. Está presente en humedales de agua dulce, lagos y ríos lentos, aunque en invierno se le puede ver en estuarios costeros y salobres. Su plumaje café y su pico corto y fuerte lo distinguen de otros zambullidores. El pico es de color claro y muestra un anillo negro en su parte media. El zambullidor pico grueso es un cazador oportunista que se aprovecha de la presa que esté a la mano. Su pico le sirve para capturar y matar crustáceos, aunque llega a atrapar también ranas, sapos, peces, insectos y otros invertebrados. Caza sumergiéndose en aguas abiertas o bien entre la vegetación acuática, aunque también llega a atrapar alguna presa en el aire. Rara vez se le ve volar, en parte porque suele migrar de noche, bajando al cuerpo de agua más cercano antes del amanecer. También prefiere huir hundiéndose en el agua, por lo que nunca se le ve huyendo en vuelo. Es capaz de permanecer sumergido con los ojos y las aperturas nasales por fuera del agua. Nunca sale a tierra firme, pues tiene sus piernas tan atrás en el cuerpo que lo que es fácil para otras aves acuáticas, para el zambullidor, cualquier zambullidor, es prácticamente imposible. Aún así, su aparición en Hawái, Europa, las Azores y las Canarias son prueba de sus capacidades de vuelo que raramente vemos. Los machos son más grandes que las hembras y se encargan de defender sus territorios. Generalmente atacan a otras aves mediante un nado veloz por debajo del agua. En la comarca lagunera se le puede ver en el Cañón de Fernández, los lagos del bosque urbano, en las plantas tratadoras de aguas residuales e incluso en los grandes charcos que se forman después de algunas lluvias torrenciales en la periferia de nuestras ciudades. Con datos del Grupo Naturalistas y Observadores de Aves y el Laboratorio de Ornitología de Cornell. Audios de Richard Webster en Baja California y Paul Marvin en California, tomados de senocanto.org. Los esperamos la semana entrante. Abuelo de pájaro.